Hola, buenas noches, ¿cómo van? Hola, buenas noches, bien, ¿y usted? ¿Todo en orden por dicha? ¿Los demás cómo Bien. están? Gracias, Buenas gracias, noches. gracias. Bueno, Buenas chicos, noches, profe. buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana. Me alegra muchísimo que estén todos por acá otra vez. Ya en la semana número, no sé, en la semana no sé número cuánto. Entonces, como les he dicho en clases anteriores, tener cuidado con los microfonitos para que el audio de la clase quede bien bonito. Y vamos a continuar con lo que quedamos pendientes la semana pasada. Habíamos comenzado a trabajar con geometría, estábamos trabajando específicamente con conceptos primitivos. Trabajamos la definición de rectas, de segmentos, puntos, planos, semirectas, rayos, todo ese montón de conceptos que estuvimos trabajando la semana pasada. Y conforme fuimos avanzando, quedamos aquí, bueno, vimos que eran rectas paralelas y dijimos que dos rectas iban a ser paralelas si ellas iban en la misma dirección y no se chocaban, no se intersecaban. Aquí tenemos un ejemplo. Tiene que estar en el mismo plano, eso sí. Aquí tenemos un ejemplo de dos rectas, ahí van las dos en la misma dirección y ellas dos nunca se van a tocar. Y este era el simbolito para rectas paralelas. Después vimos rectas perpendiculares, dijimos que ellas sí se van a intersecar, pero específicamente formando un ángulo de 90 grados, que también se pueden ver de esta forma y que esto que está aquí es lo mismo que ángulos rectos. Se va a trabajar en otros niveles, en octavo, en noveno, cuando sea Pitágoras, se va a trabajar mucho con el ángulo de 90, entonces tienen que identificarlos bien. Y aquí vimos el simbolito de perpendicularidad. Después de que trabajamos con ese simbolito y estas cosas, les traigo un ejemplo de un piso, hay un piso de cerámica, aquí están los mosaicos de la cerámica, y vimos que entre ellos se podían trazar rectas paralelas, si nos íbamos para esa dirección, o rectas paralelas si nos vamos en esta dirección, e inclusive en ese mosaico tenemos rectas perpendiculares, dependiendo de donde yo la dibuje, porque yo hice esta recta para acá y puedo hacer otra para acá y ahí hay una perpendicular. O puedo hacer esta que ya está aquí lista y ahí hay otra perpendicular. Puedo hacer una aquí abajo, también es perpendicular. Entonces, eso eran rectas paralelas y eso eran rectas perpendiculares. Y ahí que concluimos la semana pasada. Hasta ahí quedamos la semana pasada. Entonces, después vamos a hablar de lo que son rectas concurrentes. Ya sabemos que las perpendiculares se intersecan. Aquí, cuando dos rectas se intersecan, forman un punto por aquello. Y si se intersecan y forman un ángulo de 90, las llamamos perpendiculares. Pero las rectas concurrentes o también secantes, vamos a ponerlo por aquí, también se les llama secantes. A veces vienen algunos de los dos nombres, rectas secantes. Van a ser dos rectas que también se intersecan, como las perpendiculares, o sea, van a chocar, pero van a formar cualquier ángulo. Va a ser un ángulo diferente de 90. Aquí vemos que se forma un ángulo y no mide 90 grados, porque si midiese 90 grados, tendría ahí el cuadradito. Aquí se forma otro ángulo, aquí se forma otro ángulo, aquí se forma otro ángulo. Entonces, las rectas concurrentes o secantes se van a intersecar, pero no van a formar ángulos de 90, van a formar otros ángulos, pero no específicamente uno de 90 grados. Tiene que ser diferente de 90 para que sean secantes. Y las rectas concurrentes no tienen simbología. No tienen simbología. ¿Alguna duda con rectas paralelas, perpendiculares o secantes? ¿O todo bien? Bien. Excelente. Porque después hay que saber, bueno, dominar bien este temita, porque este temita es para construir sólidos. En el examen esta parte va a venir con cubos, va a venir con prismas o con este tipo de cositas. Entonces, nosotros vamos a tener planos paralelos. Ya nosotros sabemos que un plano nosotros lo representábamos simbólicamente como una figurita y como un rectángulo en perspectiva.
Entonces nosotros vamos a decir que dos planos son paralelos cuando estos no se intersecan. Cuando no se intersecan. Vean que este plano va para allá y este plano va para allá y se van a extender infinitamente ambos y nunca, nunca van a chocar. Un ejemplo clásico. Este es el techo de una casa y este es el piso de una casa. Se supone que ellos van paralelos. Si los hacemos aquí con la pared, esta es una pared y aquí podemos hacer otra pared, que sean paralelas estas dos paredes. Vamos a tener, bueno, aquí puse secantes, en realidad hay que cambiarlo. Se me fue ahí el detallito. Ustedes lo van a cambiar. Aquí no son secantes. Aquí la idea era poner perpendiculares. Perpendiculares. Dos planos van a ser perpendiculares si se intersecan y forman un ángulo. Este ángulo se le llama ángulo diedro por aquello, de 90 grados. Aquí nosotros vemos que estos dos planos se intersecan y ahí forman ángulos de 90. Aquí están los ángulos de 90 entre los planos. Y lo vemos con esta simbología. El plano alfa, recuerden que los planos usualmente se representan con letras griegas. El plano alfa es perpendicular al plano pi. Entonces tenemos esos dos casos, planos paralelos, planos perpendiculares. Un ejemplo clásico, dos paredes que están chocando en una casa. Usualmente las paredes, la mayor parte del tiempo, son perpendiculares. Esta es una pared y aquí viene la otra pared. Usualmente son perpendiculares. Otro ejemplo, si estuviese viendo para allá el plano, como levantar este para acá. Entonces usualmente la pared y el piso son perpendiculares. La pared está de manera horizontal y la pared está en forma vertical y forman un ángulo de 90. Realmente la mayor parte, el 99.9% de las paredes en las casas son perpendiculares con los suelos, con los pisos de la casa. ¿Comprendido? Comprendido. Comprendido, profe. Listo. Más o menos. Y luego tenemos posición relativas entre recta y plano. Vamos a tener posición relativa entre recta y plano. Una recta, cuando se dibuja en un plano, puede tener diferentes formas. Por ejemplo, esta primera de aquí, la que se llama L1, puede ocurrir que una recta, vamos a ponerlo aquí, esté contenida en el plano. Pueden haber casos que las rectas estén contenidas de manera completa en un plano. Puede estar este caso de aquí, que la interseque. Y entonces uno puede decir, podemos decir eso. La intersección de una recta y un plano siempre va a ser un punto. De un plano y una recta. Porque la intersección de dos planos, más bien, aquí yo tengo un plano que se está intersecando con otro plano. La intersección de dos planos son una recta. Eso lo vimos en la clase de la semana pasada. Y cuando una recta no interseca a un plano, vamos a decir que esa recta y el plano son paralelos.
La recta y el plano son paralelos. Aquí podemos decir que L3, porque es la recta, ¿verdad? L3 es paralela al plano pi, porque no se intersecan. Entonces son paralelos. Pueden existir esos tres casos. De esto casi no vienen en el examen, pero han venido uno que otro. De esto sí vienen en el examen. Puntos colineales. Vean bien la definición. 3 o más puntos son colineales si los tres se encuentran en una misma recta. Para su simbología se escriben los tres puntos en las rectas separados por guiones. Caso contrario, si los tres puntos no están en una misma recta, se les llaman no colineales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos una recta. Tenemos una recta con tres puntos. Voy a poner tres puntos aquí, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Vamos a llamarlos a este a este B y a este C. Entonces, si ustedes observan, en esa recta, los tres puntos están ahí, contenidos en ella, pertenecen a esa recta. Entonces, como los tres puntos están en esa recta, nosotros decimos que estos puntos son colineales, porque están en una misma recta. Entonces, yo para decir con simbología que tres puntos son colineales, escribo esto, el punto A, guión, el punto B, guión, el punto C. Esto de aquí quiere decir que esos puntos son colineales. El punto A, el punto B y el punto C están en la misma recta. ¿Me comprenden la idea de puntos colineales? Sí, profe. Sí, señor. Vean la diferencia cuando son no colineales, por ejemplo. Yo puedo tener por aquí un triángulo. Ustedes que conocen la figura geométrica. Aquí tenemos un punto, pongámosle a este punto A también, a este punto B y a este punto C. Si ustedes observan, esta recta de aquí, AB, solo tiene el punto A y solo tiene el punto B, el punto C no. Porque no puede hacer esto, ¿verdad? Ya eso sería una curva. O si yo hago esto, ya son dos rectas. Esta es una, y entonces yo me extiendo, y esta es otra. ¿Dónde está C? Entonces, si ustedes observan, este punto C no es parte de esta recta donde está AB. Si yo lo hago para acá, aquí está la recta AC, y el punto B no está en esa recta. Para donde quiera que lo haga, yo hago CB, y el punto A no está en esa recta. Entonces, como eso sucede en este caso, nosotros decimos los puntos no colineales no tienen simbología. Entonces decimos el punto A, el punto B y el punto C no son colineales. Porque los tres no están al mismo tiempo en una recta. La misma idea va con puntos coplanares. Vamos a decir que 4 o más puntos son coplanares si los... Ay, mira, puse 3. Vean, aquí vamos a hacer un cambiecito. Aquí son 3. Voy a cambiar eso después. 3. Por definición de plano se pueden 3. 3 o más puntos son coplanares y los 3 se encuentran en un mismo plano. Bueno, para determinar un plano, recuerden que tenían que ser 3 puntos no colineales, no alineados. Eso lo vimos en la semana 1, la semana pasada. Aquí, voy a volverme un poquitillo. Aquí, plano. Dijimos que tenían que ser 3 puntos no alineados. Ya que sabemos no alineados, es lo mismo que colineales. Entonces, que para formar el plano tiene que ser 3 puntos no colineales. Vean que yo aquí hago la recta AC y B queda afuera. O yo hago la recta B y C queda afuera. Entonces, para que 3 o más puntos sean coplanares, tienen que estar en un mismo plano. Ya que no es necesario aclarar que tienen que ser colineales y no colineales y todo lo demás. Estos no tienen simbología. Caso contrario, si los 3 puntos no están en un mismo plano, se les llama no coplanares.
Vean una ideita. Aquí tenemos un plano. Ahí tenemos otro plano. Tenemos dos planos. En este plano de aquí abajo, voy a poner el punto A, el punto B, el punto C. Y aquí arriba voy a poner el punto D y el punto E. Entonces, a este plano de aquí arriba le vamos a poner pi. Y a este plano de aquí abajo le vamos a poner alfa. Entonces, si yo hablo de puntos coplanares, son puntos que están en un mismo plano. Y tienen que ser 3 como mínimo. 2 ya no. Tienen que ser 3 como mínimo. Entonces, y que tratar de que no estén alineados. Entonces, yo puedo venir y decir que los puntos A, B y C son coplanares. ¿Por qué A y B son coplanares? A, B y C son coplanares. Porque A, B y C están los 3 en el plano pi. Por ejemplo, D, E, A. ¿Son coplanares o no son coplanares? Vean el de aquí, el de aquí. No. No son coplanares. No son coplanares. Por ejemplo, D y E nada más. ¿Son coplanares? No. No lo podemos No, asegurar. porque tienen que ser más de 3. Correcto, tienen que ser 3 o más. No se puede asegurar, vamos a poner. Deben ser más de 3 para poder asegurar que son coplanares. Y esos serían los conceptos básicos y conceptos primitivos para introducir a geometría. Porque ya pasamos a temitas un poquito más amplios, ya que son ángulos y otro montón de cosas. El tema de ángulos es una clase un poquito larga, entonces ahí vemos, decidimos si la comenzamos hoy o porque si la comenzamos hoy nos va a quedar partida o ahí vemos si la iniciamos la otra semana. Y ahorita de momento lo que vamos a hacer después de esto es asociación con examen. Vamos a irnos a resolver preguntas de examen. Estas preguntas que vamos a trabajar ahorita son tomadas de los exámenes que se aplicaron en 2021. Los dos exámenes que se aplicaron el año pasado. Yo voy a hacer las primeras y yo les voy a dejar a ustedes que hagan las segundas y las revisamos. Les doy el chancecito. Dice la primera. Para responder las preguntas 1, 2, 3 y 4, considere los datos de la siguiente figura. Y vean toda la figura que les dan. Esta figura tiene, si ustedes observan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectas. Ahí hay un montón de rectas por todo lado y hay rectas intersecándose y otro montón de cosas. Vamos a irnos a la pregunta 1. Aquí está la pregunta 1. 3 puntos colineales. Colineales. Palabra clave. Entonces, vamos a escribirlo ahí. En la misma recta. Eso lo que quiere decir colineales, pero lo acabamos de ver, colineales, que estén en la misma recta. Dice la opción A. Ustedes si quieren van y lo hacen ahí a puro ojo, pero yo lo voy haciendo una por una, ¿ves? Dice la primera, A, guión B, guión C. Yo voy a ir a buscar esos puntos y ver si son colineales. Y lo que voy a hacer es trazar la recta, a ver. Dice que yo hago A y me voy hasta el B. Ahí me fui al B. Y después del B, me voy al C. ¿Están en la misma recta? No. ¿No? No. No. Vemos que A y B están en L3, pero C está en L2.
Entonces, esta de aquí no nos funciona. La descartamos. Vamos a poner un guioncito porque la descartamos. Dice la otra, A, guión E, guión B. Yo me voy en ese orden. Busco la A y me voy hasta la E, que está aquí. Y después desde la E me voy hasta la B. ¿Esos serán colineales? Sí, señor, Sí, eso sí. Esos sí son sí, eso colineales. sí. Correcto. Esos sí son colineales. Y ahí tenemos la opción correcta. La opción A. La opción B. Si alguien quisiera, voy un segundito. Si alguien quisiera, puede ir a probar para que vean que las demás no nos van a dar. Vean. C, guión D, guión A. Eso sería comenzar en C, que está aquí, irnos para la D, que está aquí, y subir a la A. No están en la misma recta. D, guión B, guión C. O sea, vean, no es ni una recta que está dibujada ahí. D, guión B, guión C. Entonces, por eso nos quedó la opción B. Vámonos a la segunda pregunta. Igual, para esta misma figura. Un segmento contenido en L2, ¿quién es? Entonces, marcamos un segmento en L2. Vamos a ir a ver. L2 es esta de aquí. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a ir a buscar. Dice la opción A. A, B. Yo dibujo a B y me queda ahí. ¿Eso es un segmento de la recta 2? No, no. No. Este es un segmento de la recta 3. Vemos que está contenido en la recta 3. Entonces no. Lo borramos. BC. Este de aquí. ¿Es un segmento contenido en la recta 2? Sí, Sí. Sí. sí, De momento sí. Vamos a revisar las demás nada más para comprobar. CD. CD sería este de aquí. Y vemos que no. Y EB sería este de aquí. Y vemos que tampoco. Entonces, esta se descarta porque fue en el orden que lo hicimos y nos quedó esta. La opción B. Ok. Una pareja de rectas paralelas. Definición de rectas paralelas. Tenemos que recordarla. No. Sí. Intersecan. O sea, no chocan. Pachucamente eso es lo que quiere decir. No chocan. No se intersecan. Yo lo voy a hacer con este orden, porque si yo voy ahí veo varias paralelas. Entonces yo lo voy a hacer con esta de aquí, a ver cómo me sale más rápido. Dice que L1 con L2. Vamos a ir a ver. Dice L1 con L2. ¿Serán paralelas? sí, Sí. sí. Ahí Sí, de una señor. vez la primera, ¿verdad? La opción A. Vean qué pasa las demás. L1 y L3. O sea, L1 y L3. Esas no se están intersecando. Ya con que se toquen, no. L2 y L5. Esta es L2 y esta es L5. No se están tocando, ¿verdad? Pero vean la flecha. Si yo extiendo esa flecha, sí se llegan a tocar. Entonces esa tampoco. Y L5 con L1. L5 es esta de aquí y L1 es este de aquí. Se están intersecando, tampoco funciona. Por eso era la opción A. Una recta perpendicular con L4. Entonces, vamos a ir a ver quién es L4. L4 es esta de aquí. Perpendicular, definición que habíamos escrito ahora. Vamos a Se marcarlo aquí. intersecan. Se intersecan y hacen algo especial todavía. Ángulo de 90. Ángulo de Un 90. ángulo de 90. Recordemos que los ángulos de 90 grados
tienen esa formita, usualmente les ponen un cuadradito. Entonces ahí tenemos lo del ángulo de 90, lo de la perpendicularidad. Vamos a marcarlo. Y nos dicen que sea con L4. L4 ya la marcamos aquí. Vamos a ir a ver cuál es la que nos dan. Nos están dando L2. Y L2 es esta de aquí. ¿Serán perpendiculares? No. Vamos a Sí. ver. Unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Sí es perpendicular, pero como está la L6 ahí, no forma un ángulo de 90. Entonces no. Pero es que la pregunta, cuando nos dicen específicamente, nos están diciendo L4 con L2. Todas las demás se desaparecen del plano, no existen ahí. Pues Solo son, entonces sí. solo son ellas dos, correcto, solo ellas dos. Ellas dos sí lo forman ahí. Forma un ángulo. De momento parecería que ellas sí, ¿verdad? Probemos con las demás para ver qué pasa. Hice con L3. L3 es esta de aquí. Voy a borrar la L2 para que no nos confundamos. L2 perdón, L3 con L4. No son perpendiculares, ¿verdad? No, Ellas, ¿cómo serían? paralelas. Paralelas. L5. Aquí está L4 y aquí está L5. Se intersecan, pero no están formando un ángulo de 90. Hay que tener cuidado porque es L5, ¿verdad? Se pueden confundir con esta de aquí. Es esta. Y luego nos dan L6. Esta es L5 y esta es L6. No, tampoco se intersecan formando un ángulo de 90. Por eso es O la sea, opción, no. Entonces opción es A, la 1. la 1, ¿verdad? Es que yo no vi que no venía la L1. Ok, ok. Sí, porque la L1 es más directa, porque ahí está el ángulo de 90, que nosotros tenemos que visualizarlo. Exacto. ¿Cómo vamos con esa parte? Bien. Ok. Esta está muy fácil. Un poquito más a profundidad de análisis, pero si no tienen el documento, nada más marquen las respuestas ahí por una hojita. Y ya las vamos a ver en 2 minutitos. Traten de responderlas ustedes primero y ya les voy a preguntar a ver qué me dicen. Vamos a ver. Primera pregunta de esta parte. Dice que hay que responder la 5, la 6, la 7 y la 8. La 8 está aquí abajo, no se las puse. Vamos a ver. Dice 3 puntos colineales, o sea que están en la misma recta. ¿Cuál le quedó? ¿Cuáles le quedaron? A. La A, B, C.
Correcto, ¿verdad? Si nosotros nos venimos a observar aquí, aquí está A, aquí está B, aquí está C, y todos están sobre L4. Entonces es esta, directamente, la primera. Tres rectas concurrentes entre sí. ¿Cuáles quedaron? La D. La D. La D, correcto. Porque si ustedes observan, la primera opción dice la 1, la 2 con la 3. La 1, la 2 con la 3, las tres son paralelas. La opción B dice la 2 con la 1 y la 5. La 2 y la 1 son paralelas. Ya eso me la descarta completamente. Porque para que sean concurrentes tienen que intersecarse. Y como me están diciendo que sean las tres entre sí, estas dos no se están intersecando. Se descarta. La C dice L3, L2 y L4, pero L3 y L2 también son paralelas. Entonces también se descarta por eso. Y la otra dice que es L4, que L4 es este de aquí, con L3, que es este de aquí, con L5, que es este de aquí. Ahí están las tres rectas intersecándose. Son concurrentes. Opción D. Esta no, esta no, esta no. Esta sí. La 7. ¿Cuáles de esas proposiciones son verdaderas? ¿Cuál opción les quedó? Sí. Así, vamos a ver. La, ¿Te quedó la que me iba a responder? ¿Te quedó otra? También la sé. Ah, la A me dijo. sí. Es que no entendí la A y yo. ¿Cuál? Era la A. L1 paralela con L3. Vamos a ir a ver. Voy a borrar esto de aquí. Y dice la primera proposición. L1 es paralela con L3. Vamos a dibujarlas, a ver. L1 con L3. Sí son paralelas. Verdadero. L4 es perpendicular a L5. Aquí está L4 y aquí está L5. Ellas dos no son perpendiculares, son concurrentes, porque no están formando un ángulo de 90. Aquí hay un ángulo, aquí hay un ángulo entre ellos, aquí hay uno y aquí hay otro y no es de 90. Entonces, esta no es perpendicular. Lo que pasa con la 3 es que nos están dando aquí una simbología que, algunos tal vez conocerán, la recordarán, otros no la conocen y es porque la vemos hasta en el siguiente tema. Lo que pasa es que la pregunta se adelantó. Este simbolito de aquí, después lo van a ver, se llama congruencia y significa que este segmento de aquí, este segmento de aquí son congruentes, o sea, significa que miden igual. Y me están hablando del punto medio. Entonces sí. Vamos a ver. Dice que si AB y BC son congruentes, o sea, miden igual, B es la mitad de AC. Y correcto, si estos son congruentes, o sea, Ujú. miden igual, el B está en la mitad, es el punto medio. Es la mitad de AC. Entonces, sí. Esta es verdad. Sí, esta tal vez no, por la simbología, van a ver que la vamos a ver hasta en el siguiente tema. Lo que pasa es que como se supone que estas preguntas, ya ustedes han visto todos los temas, no me fijé en eso, que saben, traía algo del tema adelantado. Entonces aquí la 1 y la 3, la C. Y la 4 no se las proyecté. Dice que un segmento contenido en L2. Voy a borrar esto de aquí y vamos a buscar L2. L2 es esta de aquí. Ahí solo tenemos un segmento. ¿Cuál segmento está ahí? BE. B o B, como cualquiera de las dos lecturas. Vamos a ver cómo lo van aquí. Ah, no lo van al revés, ¿verdad? AB no, BC no, DE no, y aquí está. DE. Este no, este no, este no. Este sí, DE. Ahí lo tenemos como EB. Y yo les había dicho a ustedes que en segmentos eran exactamente lo mismo. Escribirlos con una forma y la otra, el orden de las letras. Era lo mismo.
Aquí viene lo de los planos paralelos, perpendiculares y todo eso, y usualmente con unos cuantos conceptillos ahí de sólidos que casi no se preguntan en el examen. Dice, para responder las preguntas 5 y 6, hay que considerar la siguiente representación gráfica de un cubo. Dice la primera, F es un vértice del cubo. F es este punto de aquí. Cualquier punto esquinero de un sólido se llama vértice. Entonces esa primera es verdadero. Es un vértice. Lo vemos. Cualquier punto esquinero, en realidad la definición es más formal. Es un punto entre las dos aristas o las tres aristas que se intersecan, otro montón de cosillas ahí. Pero hay nada más, los puntos esquineros. Vean que estoy diciendo los esquineros, ¿verdad? Porque a veces les pueden dar un punto aquí adentro. No, los esquineros. Se llaman vértices. Entonces es verdadera. EH corresponde a una arista del cubo. Veamos esto de aquí. EH es esto de aquí. Y las aristas, vamos a ponerlo aquí, no les he dado la definición. La arista es cualquier lado del cubo. Le vuelvo a aclarar, lado. Si yo a ustedes les digo EH, es un lado del cubo. Si yo a ustedes les digo DH, es un lado del cubo. Pero ¿qué pasa si les digo EC? ¿Es un lado del cubo? No. ¿Qué me dijeron? No. No es un lado del cubo. Esta línea lo está atravesando a la mitad. De hecho, esta línea, cuando lo atraviesa así, se llama diagonal. Pero entonces, las que están aquí, formándome los lados del cubo, se llaman aristas. Y H es un lado del cubo. Entonces, vamos a decir que este de aquí también es verdadera. Aquí es verdadera. Ambas. Y vean. Dice la siguiente. AD y EH son segmentos paralelos. Yo iré a ver quién es ED y EH para ver si son paralelos o no. AD y EH. AD es este de aquí. Y EH es este de aquí. ¿Serán paralelos? Sí. Sí. De hecho, Sí, señor. con esto hay que tener cuidado porque el AD puede ser paralelo a EH, puede ser paralelo a este FG y puede ser paralelo a este BC. Vean que esas rectas nunca se van a tocar entre sí. AD va para allá y FG va para allá. Ellas son paralelas entre sí también. Entonces esta es verdadera. Dice la siguiente. El plano, esto es plano, B, C, G, F y F, G, H, A, H, E corresponden a caras perpendiculares. Vamos a ir a ver quiénes son. Dice B, C, G, F. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a ver quién es B, C, G, F. B, C, G, F. Es ese plano que está ahí atrás. Dice que es perpendicular con FG, HE. FG, HE es este de aquí. FG, H. ¿Serán perpendiculares? Sí. ¿Sí? Sí. Habíamos dicho que en los planos, el piso con la pared siempre van a ser perpendiculares. Entonces, esta de aquí también es verdadera. Aquí son verdaderas. Ambas. ¿Cómo vamos? Bien, profe, bien. Bien, Bien, bien. profe. Excelente, excelente. Profe, ¿verdad que usted no ha subido la clase de la semana pasada? No he podido subir ninguna clase. Voy a tratar de subirlas entre La hoy y semana mañana. pasada
Se me olvidó la clase, me acordé como a las 8 de la noche. Como a las 8:30. Y digo yo, no, ya para qué me voy a conectar. Yo también Ah, ocupo, Y profe, la quería porque yo ver. no me pude conectar. listo, listo. Voy a tratar de subirla ahora o mañana. Gracias. Con muchísimo gusto. Esta 11 y 12 son muy parecidas. Entonces, háganla ustedes, a ver cómo les va. Unos 2 minutitos. ¿Cómo? Vamos a revisar, a ver. ¿Cómo les quedó la 11? La 11 a mí me quedó que solo la segunda. O sea, la D. Vamos a ver. Dice que primero, el primero que nos dan dice que AB, o sea, este de aquí, es paralelo La segunda. con BC. Estos no, ¿verdad? No son paralelos, La D. correcto. Listo, listo. Este de aquí nos quedó el primero falso, correcto. Dice la otra, B, C, G, F es una cara del primo. Vamos a ver. B, C, G, F es una cara del primo, correcto. Con eso siempre hay que ir a hacer el dibujo. Porque las caras son esto, ¿verdad? Estas cositas de aquí, lo de arriba, las bases y todo. Porque a veces les dicen a ustedes, BC con H, E, B. Entonces ese es ese plano que está atravesando el prisma a la mitad. Ese no, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si nos dijeran este de aquí, DC con EF tampoco es una cara. Es un plano, pero no es una cara. Para que siempre lo dibujen, para que vean si es una cara o no. Entonces, correcto, aquí solo la D. La D, perdón, solo la 2. ¿Y la 12 cómo les quedó? Solo la primera. Está correcta, Vamos, creo. vamos a ver. Dice que CG es una arista del prisma. CG es este de aquí, y si es una arista, dijimos que eran los lados. Y dice que EFGH y ADHE son caras del prisma paralelas. Vamos a ver, EFGH sería este de aquí, el suelo, por decirlo así. Y la otra dice ADHE. No, ¿verdad? No son paralelas, son perpendiculares. Entonces, esta es falsa. Aquí solo la 1. Opción C.
Y así son la mayoría de las preguntas de este tema en el examen, de la primera parte, de los conceptos primitivos. ¿Alguna duda con eso? Todo bien, profe. Excelente, excelente. Bueno, ahí espero os pongan a hacer más ejercicios de eso. Yo en la mañana les pasé un documento, entonces ahí ustedes lo tienen. Nos va a dar tiempo a avanzar entonces, muy tempranito todavía. Y vamos a pasar al siguiente tema de geometría. Este tema es un poquito largo, quizá lo comencemos hoy y lo terminemos hasta la otra semana. Ángulos. Bueno, ustedes ya conocen ángulos. Bueno, lo han escuchado mencionar en ciertos temas, en años, cosas que han estudiado antes. Se denomina ángulo a una figura formada por dos rayos. Ya ustedes conocen los rayos. Que se cortan en su origen. Los rayos se llaman lados del ángulo. Y el punto en común entre dichos rayos se llama vértice. Vértice del ángulo. Para la simbología del ángulo se utiliza esto que está aquí. Cada vez que ustedes vean ese símbolo, entonces ustedes automáticamente dicen eso es un ángulo. Y va este símbolo acompañado de 3 puntos. Va a ser un punto de un rayo, seguidamente el vértice, que siempre va a ir en el centro, y un punto en el otro rayo. El ángulo en realidad es la medida de la apertura que existe entre los dos rayos. Entre más pegaditos estén los dos rayos, más chiquitita va a ser la apertura y entonces más pequeño va a ser el ángulo. Entre más abiertos estén, más separados estén los rayos, más grande va a ser la apertura y entonces más grande va a ser la medida. El ángulo es esto, la medida de la apertura, la distancia entre los dos radios, entre los dos rayos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos este de aquí. Si yo voy a escribir el nombre de ese ángulo, yo escribo la simbología. Ángulo. Y dice el orden. Un punto en un rayo. Aquí tenemos dos rayos. Este rayo y este rayo. Comencemos con este. Y el punto en ese rayo. El punto F. El vértice es el que va de segundo. Y entonces lo aclaramos. El vértice siempre va en el centro. El vértice es el D. Entonces aquí ponemos D. Y cerramos con el punto del otro rayo. O sea, E. Ángulo F de E. O alguien puede venir y decir, yo quiero comenzar con E, pasar con D y terminar con F. Cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Comprendido ese primer caso? Sí. Sí, profe. Vamos a aclararlo aquí, que este punto D es el vértice. Y el vértice siempre tiene que ir en el centro. ¿Cómo quedaría este ángulo entonces? A, B y C. A, B, C El ángulo ABC, o C, ¿correcto? D, A. O ángulo CBA. Cualquiera de los dos nombres. ABC o CBA. Vean que en medio quedó el vértice. Yo lo hice un poquito más chiquitito. Lo voy a remarcar. En medio está el vértice, en medio está el vértice, en medio está el vértice y en medio está el vértice. Esa es la escritura formal de un ángulo. ¿No hay dudas? No. Listo, listo. No, profe. Porque después vamos a tener la clasificación de ángulos según su medida angular. Lo que mide este ángulo de aquí me va a determinar una clasificación para ellos. Depende del numerito que tenga aquí. Puede tener 30 grados, puede tener, dependiendo de la apertura, 50 grados,
puede tener 160 grados. Todo va a depender de la apertura. Puede ser cualquier número entre 0 y 180. Entonces, vamos a decir, entre esas clasificaciones, que vamos a tener ángulos agudos. Y vamos a decir que los ángulos agudos son los que miden más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Vean que es más de 0, pero menos de 90. Nunca 90. Por ejemplo, este de aquí, nosotros podemos venir y decir que ese ángulo de aquí puede medir 35 grados. Está entre 0 y 90 grados. Como está entre 0 y 90 grados, decimos que es un ángulo agudo. Luego tenemos los ángulos rectos. Vamos a decir que los ángulos rectos son los que miden 90 grados exactos. Y ya lo hemos mencionado ¿verdad? El ángulo recto con perpendicularidad y todo eso. Siempre se representan así, con ese cuadrito. Y es muy fácil de visualizar cuando lo vemos. Entonces tenemos agudo y tenemos recto. Tenemos también el obtuso. Vean, todas estas definiciones que estamos dando ahorita las vamos a seguir utilizando. Entonces es bueno que las vayan memorizando. El obtuso. Vamos a decir que los obtusos son los ángulos que miden más de 90. Vea que es más de 90, porque si miden 90, son rectos. Miden más de 90, pero menos de 180. O sea, pueden medir 110, pueden medir 91, pueden medir 95, pueden medir 140, pueden medir 179, pero no pueden medir 180. Supongamos que aquí está esta apertura y entonces podemos concluir, podemos venir a decir por encimita, viendo la apertura, que este ángulo que se está formando aquí puede medir aproximadamente unos 140 grados. Entonces es un número que está entre 90 y 180. Por eso mide 140 grados. Y luego tenemos el ángulo llano. Vamos a decir que los ángulos llanos son los que miden 180 grados exactos. Aquí lo vemos. Este es un ángulo llano. Miden 180 grados. Podemos aclarar aquí que los llanos siempre están sobre una recta. Esas son las 4 clasificaciones de ángulos según su medida angular. El agudo entre 0 y 90 o menos de 90. Menos de 90. El recto que sean 90 exactos. El obtuso que sean más de 90 pero menos de 180. Y el llano que sean 180 exactos. ¿Dudas? ¿Comprendido? ¿Me van siguiendo? Sí. Todo Sí, bien. sí, señor. Excelente, chicos. Este es sencillo, esta primera parte. Esta primera parte, bueno, no, en realidad, estas dos primeras partes, esta otra la voy a hacer con ustedes. Traten de hacer esta primera parte, ustedes, la primera y la segunda parte. Ya lo vamos a revisar en unos 5 minutitos.
¿Cómo les fue? ¿Terminaron? Bien, profe. Vamos a ver. ¿Cómo les quedó este primero? Ya no. Ya no, con solo verlo, ¿verdad? La idea de esta primera parte es que con solo verlos ustedes ya sepan cómo clasificarlos. Este segundo, Recto. recto. Este de aquí, Agudo. agudo. Y el último, Obtuso. obtuso, ¿verdad? Solo con verlos lo podemos deducir, ¿verdad? Porque el agudo usualmente está dentro del de 90 y el obtuso más bien está fuera del de 90. En este nos dan más bien numeritos, medidas. Y a partir de ahí nosotros tenemos que concluir si son agudos, rectos, obtusos o llanos. 85 grados, ¿cómo se clasificaría? Agudo. Agudo. 180 grados, ¿cómo se clasificaría? Llano. Obtuso. No, llano. Ah, ya. Llano. Ay, sí, tengo que aprender varios. Son 180 exactos. El exacto siempre son llanos. Este 110, Obtuso. obtuso. Este sí, obtuso. Está entre 90 y 180. Este que mide 179, Obtuso. obtuso. Este que mide 90 grados exactos. Recto. Sí. ¿Y el último cómo les quedó? ¿El de 30? Agudo. 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 Visualmente, a veces el examen viene así, a veces viene así, con medidas, o a veces viene así una figura y hay que ir a sacar los ángulos ahí dentro. Si ustedes observan bien, aquí hay una recta, y a partir de esa recta salen ángulos. Aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, incluso aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay un montón de ángulos, todos escondidos entre sí. Por acá hay otro ángulo, hay un montón. Nos pide primero 3 ángulos agudos que sean menores a 90. Yo voy a darles el primero para que ustedes vean. Yo voy a decir este, C, que está en ese rayo, me voy al vértice que es W y me voy para R. Este ángulo de aquí mide menos de 90 grados, vean la forma que tiene. Entonces yo puedo decir el ángulo C, W, R. Ese es el primero que yo pongo. ¿Quién me diría otro? Que sea agudo. HWK. HWK. La compañera nos está diciendo este de aquí, que está en H, llega al vértice que es W y sube acá. Este ángulo de aquí. Es agudo, con solo verlo. ¿Quién nos dice otro? KWC. KWC. Vean que el vértice lo tienen todos al mismo tiempo, entonces siempre en el centro, en este caso, en este tipo de ejemplos, va a quedar el W, porque el vértice es para todos. La compañera nos dijo KW, sí, ese de aquí. Y hay más todavía, no solo esos 3, solo les estamos pidiendo 3, pero hay más, por aquello. Dice el ejercicio ahora, 2 ángulos rectos. PH, profe. PH sería un segmento, porque me estás dando solo 2 letras. PH, eso es PH. No. PH, W, Casi, 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 H, casi. W. HW, PWH. ahora sí, los dos, tanto la compañera como el compañero. P- El compañero P, nos dijo W, PWH. H. cualquiera de las dos formas, porque el compañero primero dijo HWP, ese es un ángulo de 90, está bien. Y la compañera nos está diciendo PWH, que es exactamente lo mismo. Recuerden que el orden no importa. En ese sentido, ¿verdad? No en otro, porque vean lo que pasa. Voy a escribir como nos dijo el compañero, HWP, que está bueno. Pero si alguien viene y me dice el ángulo PHW, yo vengo y lo dibujo, así como ustedes me dicen. Si ustedes me dicen ángulo PHW, yo dibujo, comienzo en P, me voy a H y voy a W. El ángulo es este. Ese no es un ángulo de 90.
Entonces tienen que tener cuidado con la escritura. Ahora, el que me están diciendo que sí es recto, este de aquí, HWP, también se puede escribir como PWH. Está bien cualquiera de las dos. ¿Cuál sería otro ángulo recto ahí? Que sean diferentes, ¿verdad? Ya no me pueden decir ese, el inverso de ese. WR. Correcto. HWR. Este de aquí, HWR. Tengo otro ángulo de 90. Ahí lo vemos. Y dos ángulos obtusos nos pide. PWK. PWK es 1, correcto. Sería este de aquí, PWK. Ahí está. ¿Y cuál sería otro? PWC. PWC. Cuidado, me dicen PWR, porque si me dicen PWR, ya ese ya no. Eso sería la clasificación de ángulos de acuerdo a su medida. ¿Comprendidos? Sí, señor. Vean, todo esto Sí, que estamos profe. viendo ahorita de ángulos, tienen que, porque no nos va a dar tiempo de verlo todo. Y la otra semana vamos a hacer ejercicios de exámenes, entonces para que lo estudien durante la semana, ¿verdad? Tenemos la posición entre ángulos, perdón, la relación entre ángulos, pero ahora según su posición. Aquí se vuelve un poquito más tedioso, pero es nada más de cuidadito. La primera definición que tenemos para esta parte son los ángulos consecutivos. Los consecutivos. Y no tienen que confundirlos. Vamos a decir que dos ángulos son consecutivos si tienen el mismo vértice. Pero no solo eso, importante, tienen un rayo en común. Esta es la parte importante, que tengan un rayo en común. ¿Qué quiere decir eso en palabras simples? Donde termina un ángulo, inicia el otro. Veámoslo aquí en este ejemplo. Aquí tenemos el ángulo. Hay tres. AMC, AMB y BMC. ¿Cuáles serían los consecutivos? Yo vengo y digo, el ángulo AMB sería este de aquí. Vean que hasta el rayo lo puse en verde. Este está terminando en este rayo MB. Entonces, el otro ángulo tiene que comenzar donde terminó. O sea, aquí en BM y C. ¿Ven? AMB, donde terminó uno, ahí en MB, comienza el otro, en BMC. Son dos ángulos que si ustedes ven, tienen un rayo en común. Ambos, el MB y aquí el MB. Tienen como donde comienza uno, bueno, termina uno, comienza el otro. ¿Comprendido? ¿Consecutivos? Sí. Sí, señor. Excelente. Profe, le soy muy sincera, en ese consecutivo quedé un poco atrás. No se preocupe, vamos a ver otro caso. Voy a hacer aquí otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí un ángulo y lo voy a llamar DEF. Y después yo puedo venir aquí mismo y trazar otro ángulo. Y le pongo aquí H. Entonces, yo puedo decir que el ángulo DEF puede ser consecutivo con FEH, porque ellos dos van a tener un rayo en común. Donde está terminando uno, DEF, está terminando en este rayo, ¿verdad? Sí, Yo lo dibujo y termino aquí. Y el siguiente lo comienzo a dibujar desde ahí, desde donde terminé, FE, pero me voy para otro rayo, H, en este caso.
Ya entonces este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son consecutivos. Porque donde está terminando uno, está comenzando el otro. Ah, ok, ya me quedó un poco más claro. Listo, listo. Ahí con ejemplos vamos a irlo aclarando Sí, todavía sí, más. sí, más bien muchas gracias. Con mucho gusto. Cualquier cosa cuando estemos en práctica me dice. Vamos a tener los par lineal o los adyacentes. En el examen a veces les dicen par lineal, en el examen a veces les dicen adyacentes. Entonces tienen que tener claro que son palabras sinónimas y van a representar lo mismo. Vamos a decir que dos ángulos son par lineal si cumplen ser, ojo, consecutivos. Hay que dominar consecutivos. Entonces tienen que ser consecutivos y aparte de eso, juntos, sumar 180. Por ejemplo, este de aquí son consecutivos, pero no son par lineal, porque no suman 180. Se aprecia que juntos van a sumar 90 apenas, porque este es un ángulo de 90, el principal. Entonces, estos son consecutivos, pero no son par lineal. Para decirlo más simple, los par lineal siempre van a determinar una recta. Si yo uno los dos ángulos consecutivos, se va a formar una recta, porque eso termina siendo un ángulo llano, 180 grados. Vean aquí el ejemplo. Aquí tenemos otro para que vean consecutivos. Tenemos P, Q, F. ¿Sí lo ven? Sí. Tenemos ángulo P, Q, F. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿dónde termina ese ángulo? Y alguien me puede decir, en PQ. Correcto, porque lo hizo para allá. Pero la idea es yo tratar de asociarlo con el otro ángulo que voy a construir. Para allá no puedo construir nada. Entonces, ¿dónde me está terminando ese ángulo? El PQS, ¿dónde me está terminando? ¿Con cuál rayo termina? En la S. Está En la S. terminando con este rayo, con QS. Entonces yo tengo que ir a ver el otro ángulo. Sería comenzar con este. O sea, SQ y ahora me voy para la R. Estos dos son par lineal. Porque donde está comenzando uno, había terminado el anterior. Pero ¿qué pasa en este? Aquí está el rayo común por aquello. ¿Qué pasa en este? Si ustedes observan, están sobre una recta. Al estar sobre una recta, forman un ángulo de 180. Esperen para ver una cosa. Entonces, aquí está el primer punto, que sean consecutivos. Segundo punto, forman una recta. Entonces podemos decir, son par. Porque juntos están formando una recta o juntos están sumando 180 grados. Si esto tuviera medidas, podemos decir que este de aquí puede medir 130 grados porque es obtuso, lo vemos que es más grande de 90. Y este de aquí puede medir 50 grados. No aparece 50. Y este mide 50 grados por ser agudo. Y 130 más 150 suman 180 grados. Están formando una recta. Recuerden que la recta es 180 grados. Y entonces, este ángulo de aquí está cumpliendo ser par lineal. PQS terminó aquí en QS. Y SQR, ahí está, comenzó donde terminó el otro. O podemos verlo de otra manera. PQS y SQR tienen un rayo en común. Como tienen un rayo en común, son consecutivos. Y aparte de eso, ellos dos juntos me forman una recta. Entonces son par lineal. O suman 180 grados juntos. ¿Comprendido el par lineal o alguna duda? Sí. Ahí con la práctica van a ver que
ahí con la práctica van a ver que le agarran el toquecillo, porque es donde se hace el análisis. Y luego tenemos los opuestos por el vértice. Con los opuestos con el vértice hay que tener cuidado, porque a veces cuando vienen muchas letras, muchas rectas, se suelen confundir. Vamos a decir que dos ángulos son opuestos por el vértice si estos están determinados por dos rectas secantes y que no sean consecutivos. Ven, aquí no tienen que ser consecutivos. Podemos afirmar esto, que esto es muy importante para otro esquema más adelante, que los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Ok, ¿qué quiere decir opuestos por el vértice? Veanlo aquí que fácil. Primero que nada, están determinados por dos rectas secantes. Yo tengo que buscar dos rectas que sean secantes y extenderlas. Porque a veces viene una recta por aquí, metida. Entonces los confunden y les ponen este con este. Y van a creer que sí. Profe, disculpe, ¿usted puede poner la pantalla más para allá? Es que se ve muy cerquisísima ahí. Ahí. Exacto, gracias. Ok, con gusto. Entonces, tenemos estas dos rectas que son secantes. Entonces las rectas secantes van a terminar ángulos opuestos por el vértice. Veamos aquí. Por ejemplo, entre estas dos rectas tenemos este ángulo de aquí. Dice que no tienen que ser consecutivos. O sea, este de aquí no me funciona. Porque sería el consecutivo a este de aquí. Este no me funciona. Yo, para que sea más fácil, les digo a ustedes. Si yo ya determiné este ángulo entre las dos rectas secantes, el opuesto por el vértice es el que está al frente. Este de aquí. Esos son opuestos por el vértice, que está al frente. Pero las rectas no me forman solo uno. Aquí me puede formar otro. Este de aquí iría con este de aquí. ¿Ven? Esos son ángulos opuestos por el vértice. Lo importante que decía aquí, los opuestos por el vértice tienen igual medida. Si este ángulo morado mide 120 grados, este ángulo de abajo morado también mide 120 grados, porque los opuestos por el vértice miden igual. Si este de aquí mide 60 grados, entonces este de aquí también mide 60 grados, porque son opuestos por el vértice. Vamos a escribir ahí cuáles son las parejas de ángulos opuestos por el vértice. Ángulo B, T, U y ángulo S, T, A. Son opuestos por el vértice. BTU con S, T, A. ¿Sí los visualizan, chicos? Sí, profe. Y ángulo UTA y ángulo BTS. También son opuestos por el vértice. Este de aquí con este de aquí, porque están uno frente al otro. Les decía que tienen que tener cuidado, porque a veces les dan esta recta de aquí y les ponen en el examen este de aquí es opuesto por el vértice con este de aquí. No son consecutivos, pero no están determinados por rectas secantes. Entonces, hay que visualizar mucho eso. Tienen que ubicar primero las dos rectas, las que me forman las secantes, y a partir de ahí, sacar lo otro. Aquí viene un ejemplo. Con este ejemplo ya vamos a finalizar. Por la otra parte la dejamos para la siguiente clase. Que de hecho ya tengo el otro documento, pero se los tengo que pasar. Dice que analice la siguiente figura. Luego anote la información correspondiente en cada caso. Dice, un par de ángulos que formen par lineal. O sea, que sean consecutivos y formen una recta. Vean, yo voy a decirles el primero. Vean, yo escojo uno. Yo voy a escoger este. MSQ. Ángulo MSQ. Y yo terminé en este de aquí. El siguiente lo tengo que pensar con ese de ahí. Pero como me están pidiendo que sea par lineal, me tiene que formar una recta numérica. O sea, voy a extender este de aquí y ver dónde me cierra. El ángulo sería este de aquí. Me cierra por aquí.
con Q, S. Esos serían par lineal. Vean que son consecutivos y me están formando una recta. ¿Quién sería otro par? Ahí hay varios. ¿Quién sería otro? ¿Quién se anima? Podría ser MSR MSR. y podría ser RST. ¿O no? Correcto. Sí, MSR. Aquí terminó. Y el otro lo comenzamos con este mismo que terminó. Y tenemos que formar una recta. Entonces nos vamos para T. RS. Y para formar la recta nos vamos para T. Porque son par lineal. Ahí formaron la recta. Con ángulo RST. Dice dos ángulos opuestos por el vértice. O sea, yo voy a dar el primero. Ángulo MSQ. ¿Con quién sería opuesto por el vértice? MSQ. con RST. Con RST. Con este de aquí abajo. Yo lo hice MSQ con RST. Sí, ese fue el que acabamos de escribir. Estoy loca. ¿Cuál sería el otro par? Ah, sí, profe, por eso. SMR y QST. Es que es MSR, ¿verdad? MSR. Es que me dijiste SMR. SMR. No, SMR no. No, No, porque vea el orden. mírate. Me estás No, diciendo que me es vaya. RS, MSR. Correcto. MSR o Ajá, RSM. y, Correcto. no, bueno, sí. MSR con QST. Con QST, correcto. Ahí están los otros opuestos por el vértice. Un par de ángulos consecutivos. Y prácticamente, bueno, no importa. Voy a ponerlos a ustedes a pensar. Díganme un par de ángulos consecutivos. Bueno, yo les doy el primero. R, Profe, ST. MSR. Bueno, vamos a ponerlo aquí. MSR. ¿Y con quién? Profe, Ajá. Ah, me estabas diciendo la respuesta a ese. Sí, RST con MSR. es que casi no se oye. Ahí. Es que me estabas dando la respuesta. Y podemos decir el ángulo MSQ y prácticamente las respuestas las tenemos arriba. Porque para que sean par lineal tienen que ser consecutivos. Entonces podemos usar estos mismos de aquí. Vean, aquí se pone un poquito más interesante. La medida del ángulo MSQ. Nos están pidiendo la medida. La medida. O sea, ¿cuánto mide? MSQ, ¿cuánto mide? Esto de aquí. ¿Cuánto mide esto de aquí? Vean lo que pasa aquí. R, SM y M, SQ son par lineal, ¿verdad? Sí, Entonces, 98, tiene que medir eso 180. para que sume 180. vamos a ver, correcto, creo que sí. Creo que está haciendo toda la razón. Esperamos que pase esa moto. Ellos son par lineal. Voy a poner par lineal con RSM. Y como dijo la compañera, como son par lineal,
juntos suman 180. Yo ya tengo 82 de esos 180. Entonces tengo que poner 180 menos los 82 que ya tenemos. Y eso da 98 grados. Así de sencillo. Aplicando propiedades, que a veces piden medidas angulares. Y la otra que nos piden es la medida de RST. Este de aquí. Si ustedes ven, RST es opuesto por el vértice con MSQ. Entonces, O sea, ¿cuánto miden lo mismo, miden? 98. Miden 98 grados. Y así es como usualmente alguna de estas dos es como les preguntan esta parte de relación entre ángulos según su posición. Para la próxima semana vamos a seguir con otra parte de ángulos y hacemos ejercicios de exámenes. Y terminaríamos ángulos para pasar a otro tema que se llama triángulos. Entonces, Ok, profe. Profe, pero, no, trate, yo sé que ustedes pasan muy espere, ocupadito y todo, pero si puede hacernos el favor de pasarnos la clase de la semana pasada, sí, se lo de hecho agradeceríamos en el alma. tengo que subir todas las clases. Todavía no se desconecten un segundo porque no voy a pasar la lista, pero voy a tomar una foto de los que están conectados. Dame un segundo. Listo. Entonces, voy a tratar de subirlo entre hoy y mañana. Es lo primero que voy a hacer.